Al final del episodio anterior hablamos de cómo los memes influyen en la evolución humana, más allá de la meramente cultural. Hoy queremos centrarnos en uno de los tipos de meme que más sospechoso es de haber causado esa evolución, el lenguaje. En este episodio nos centramos principalmente en cómo cambia el lenguaje, qué influencia tienen los memes en ello y por qué es importante para nuestra cultura. Eso sí, para empezar nos centramos concretamente en la palabra meme, especulando sobre cómo y por qué su significado ha llegado al actual. Hombre, yo lo que siempre había pensado, pero esto es la idea mental que yo tenía, no he investigado, ¿no? Pero yo siempre había pensado que el concepto actual de meme, el concepto moderno, es una evolución del anterior y en algún momento alguien que estuviese envuelto en el internet de 2004 o 2005 con los primerísimos memes, que conociese el concepto de meme anterior, dijese, pues esto me recuerda a aquello que decía este hombre en aquel libro. Sí. Es como algo que se va propagando por internet y que se va esparciendo por ahí, ¿no? ¿Cuándo se empieza a llamar eso un meme? ¿Cuándo se llama por primera vez? ¿Cuándo es la primera vez que escuchasteis la palabra meme? Claro, yo es que hasta hace relativamente poco. O sea, también es verdad que empecé a consumir memes cuando me descargué Instagram. Y eso es el 2014 o así. Y antes de eso, yo no conocía el concepto de meme. Ni siquiera lo conocía como lo que hablamos el otro día. O sea, ahora entiendo que son pues características culturales, no sé qué, que se propagan. Pero yo creo que los primeros memes no se llamaban así, sino se llamaban... O sea, los primeros memes de internet se llamarían pues... o eran cómics o eran... O sea, entraban dentro de otras categorías. Yo creo que el meme se ha abstraído lo suficiente en estos últimos años como para llamarlo meme, pero antes se entraba dentro de otras categorías. Yo la primera vez que recuerdo escuchar la palabra meme, bueno, no recuerdo la primera vez concreta, pero recuerdo en, no sé, en la ESO, en el instituto, 2010, 2011. Con las redes sociales ya. ¿Con cuánto cabrón? Aparecía ya el término meme. Y y eso se llamaban memes a esas, pues, el trollface y el fuck yeah y todas estas cosas, me suena que ¿no? eso lo llamaban como carteles, era como una forma más proto en la cual no había todavía un tecnicismo concreto. Bueno, no sé, a lo mejor esto es un recuerdo que mi cerebro se ha inventado a posteriori, pero por lo menos tengo el recuerdo de llamarlo memes. Los memes que tenían la estructura esta tan fija de una imagen con un texto sobre un fondo negro, con un texto blanco arriba y un texto blanco más pequeño abajo, se llamaban desmotivaciones. Los memes de desmotivaciones. Pero yo creo que solo se llamaban desmotivaciones. Es que realmente... Y de hecho en inglés también se llamaban motivational or unmotivational, o como se digan, posters. Yo creo que lo que ocurrió es que empezamos como con ese... como uso muy específico, ¿no? De pues una página web concreta con un formato como muy específico que era pues el marco este negro con el desmotivaciones y eso. Y luego es como que se fue generalizando el concepto de lo que pues eventualmente sería meme. Y fue como... Bueno, primero, pues evidentemente ya no solo entendíamos como eso, los cartelitos de desmotivaciones, ¿no? Que todo el mundo, incluso cuando no lo hacía en la propia página, como que imitaba ese formato, ¿no? De alguna forma. Empezó a llamarse meme como más en general cualquier imagen, digamos, genérica que hiciera gracia, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, se empezaron a desarrollar también, pues, esto que no eran ya, digamos, imágenes, digamos, genéricas que hicieran gracia, sino personajes concretos o como imágenes que son en sí memes, por así decirlo, como los típicos, el fuck yeah y todo esto que habéis dicho, que no son ya imágenes con un mensaje, sino que es como algo que se reconoce como un meme en sí mismo, no sé cómo decirlo. Sí, que tiene ya un significado en sí. Sí, claro, o sea, que no es algo, digamos, previo a los memes, sino que es algo que nace con los memes. Y luego ya llega un momento, ahora ya sobre todo en los últimos años, que es como que el concepto de memes se vuelve tan vago que es como que hace unos días, por ejemplo, estaba viendo yo un artículo en un periódico y llamaban meme a... creo que era meramente como un chiste, ¿sabes? O sea, ni siquiera era ya una imagen, sino que era como algo que hacía gracia en general, ¿sabes? En plan, cómo se ha ido como abstrayendo el significado de meme, ¿sabes? Bueno, algunos memes son simplemente textos que escriben en Tumblr, por ejemplo. O son diálogos que se hacen famosos. Se plantea algo y luego la respuesta que se da se convierte en un meme. Entonces eso también, claro, es la forma más abstraída del meme. El que se puede pasar de boca en boca. Al generalizarse cada vez más, como dice Alejandro, el concepto de meme, el de ahora, el de internet, cada vez se acerca más quizás al
original. Es decir, cada vez Puede ser. se llama meme más a cualquier cosa que se haga, incluso aunque no sea graciosa o yo qué sé, algo que se haga muy a menudo entre X comunidad de gente. A lo mejor se convierte en meme responderle a alguien de la manera en que te responden en McDonald's cuando vas a hacer un pedido. Eso en Estados Unidos se ocurre muchas veces. Como que tienen unas frases muy específicas que dicen en algunos restaurantes o en algunos sitios. Eso es como, ¿sabes? Responde de esa manera y se convierte en meme también. Y no tiene que pasar por internet. Pero es más afín, me parece, al tipo de humor que surge en internet. O sea, el meme moderno a lo mejor, aunque surja de internet, no es exclusivo de internet. Es más exclusivo, o bueno, más que exclusivo, es más característico de, en general, la cultura juvenil actual. Es posible. Más que solamente de internet. Es posible. Y es muy curioso, ¿no? Porque realmente somos una generación totalmente vinculada a internet y hemos conseguido pasar la frontera de internet y volver al mundo real. Wow. Es muy curioso. Un viaje de ida y vuelta, como diría Tolkien. Sí, sí, sí. A ver, hace poco la RAE sacó no sé si os enterasteis, sacó una especie como de guía sobre cómo Sí. aplicar, la lengua española a los memes. Y a internet, creo que era en general realmente, pero hablaba no sé si hacía referencia como explícita a memes, pero sí que hacía referencia a la mensajería instantánea de los jóvenes, el humor, la comunicación en internet, tal. Pero a qué, o sea, ¿en qué sentido? Sí, pues básicamente. ¿Dónde lo que poner hacía- la coma antes o después del emoticono y cosas así? Sí, de hecho, parte de como el objetivo de la red precisamente era como integrar. Esto de, los en lugar de emojis y poner esto. ja, 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 poner ja, coma, espacio, ja, coma, espacio. Eso en ja, particular coma, no sé si lo decía porque no me he leído la guía, pero sí que he leído trozos que se han visto por internet, imágenes, capturas o cosas que se han comentado. Y sí, se comentaba, por ejemplo, dónde poner la puntuación con respecto a los emojis. Por ejemplo, se decía, Santo. creo recordar que una de las cosas que decía era que no se debería dejar una frase terminando en emoji, sino que habría que ponerle un punto al final todavía, cosas así, ¿sabes? No, pero sé que, por ejemplo, en Estados Unidos los periodistas tienen bueno, supongo que será a nivel mundial, pero yo lo he oído de estadounidenses, los periodistas tienen una guía también a la hora de citar un tweet, tienen que ponerlo o sea, evidentemente, si es en una página web, si es en la página web del periódico, pones el enlace del tweet y ya está. Sí. Y sale la imagen del tweet, pero si tienes que ponerlo en un periódico impreso, Claro. tienes que poner el nombre del autor, el nombre de su cuenta de Twitter, el tweet citado y luego al final no recuerdo qué otra cosa. Información, imagino, de la fecha. O el arroba, sí, o la sí. dirección del Twitter o algo así. No estoy seguro. Sí, bueno, pero eso se relaciona como- casi un poco con los mismos, no sé, protocolos o no sé cómo llamarlo, que sigues para citar un artículo científico, por ejemplo. Sí. que Claro, pero tienes que ponerlo de cierta En forma. las y no citaciones sé a que qué. tú dices, tienen que cambiar el texto per se del tweet, ¿no? En plan, No, pero tendrán que como dejarlo está, idéntico. o sea, como la aplicación en internet tiene una configuración Para estética, citar. pues eso hay que luego Sí. traducirlo a simplemente a la forma escrita directamente, porque no vas a poner la imagen en un periódico porque queda Ya, claro. muy feo. No, pero la guía esta de la RAE iba como orientada a, digamos, evitar básicamente que la lengua se distorsione, se degrade, entre comillas, ¿no? En los memes. Entonces, una de las como máximas que daba es que era un poco vaga aquí la RAE, pero decía algo así como que en la medida de lo posible había que evitar que el lenguaje se distorsionara, había que evitar dejar de lado la ortografía, tal. No solo es que sea un poco raro pedir que la ortografía y esto se conserve cuando haces un meme, sino que incluso en parte, si tú pones, por ejemplo, en una imagen, en lugar de vaya, vaya, pones vaya, vaya, no normal, realmente incluso el meme no solo es que ya veas que ha pasado algo raro, sino como que te estás cargando en parte, ¿no? Lo que tiene como de gracioso ese meme. Claro, que Entonces- ese error ortográfico Claro, es en parte plan, del meme. es en sí el meme, ¿sabes? En plan, claro. Claro, si pones yo que sé, no soy científico en vez de yo Exacto, que sé, por no soy ejemplo. científico. Yo que sé, abriendo exclamación, coma, no soy científico. Y una foto de un científico de verdad. Eso podría ser su propio meme. Sí, bueno, lo estaba pensando, podría ser una especie como de meme de burla de esta intención de sí. no hacer memes incorrectos ortográficamente, pero... Bueno, Como sí que hay una especie de meme que es escribir cosas excesivamente correctas, en plan, en lugar de decir ¿para qué quieres saber eso, jaja, saludos? Poner ¿para qué desea conocer esa información? Este señor. Ja, ja, ja. Saludos, no sé.
Atentamente. Sí, es la imagen esta que se ve, que se va distorsionando más y cada vez al lado hay un texto que se va Haciendo más y más desarrollando. complejo. Eso. Yo creo que ese meme no ha llegado a España. ¿No ha llegado a España? No sé. No. ¿Qué meme? Muy mal. No, porque es No se ha exportado. una, en plan, por ejemplo, el logo de Nike y dice Just Do It al lado. Y luego el de Nike, pero como Se va dibujado haciendo cada vez cutre. más minimalista. Y dice, no sé, pero era como... Do. No, se hace, me se hace más suena. se hace más raro el logo, pero más complicado el texto. No, pero- Entonces pasa de Ah, Just es Do que- It a you just have to do it. Y luego es como que está dibujado a Luego es bolígrafo. un ensayo sobre por qué Claro, debes hacer efectivamente, cosas. Claro. eso. ¿Cómo? No he visto O eso. sea, pero es una contraposición entre la imagen que se va haciendo cada vez Claro. más simplista y más minimalista y el texto que se va alargando muchísimo más y desarrollando más. Claro. Pues ese no lo conocía. Me llama la atención que cada vez es más frecuente los memes que van como en sucesión. Sí. Como... Pues eso, que van como en vertical. Como el meme este, que bueno, De ya... la cabeza. Ese, la cabeza que va poco a poco iluminándose y hasta que llega al universo entero. Pues... No sé, me llama la atención que... Como que es una familia de memes que se hace... Que está prosperando ahora. El meme vertical. A mí los que me gustan mucho últimamente son los de reacciones, ¿sabes? O sea, reacciones, o sea, quiero decir, emociones más bien. Los que son un fondo colorido y luego tienen imágenes de personas un poco aleatorias y luego un texto con diferentes tipografías muy coloridas siempre. Por ejemplo, sex, no thanks. I prefer the eternal word of the Lord Jesus Christ. Ese Vale. tipo de cosas. Hasta cierto punto, los genes ya han perdido bastante importancia. Quiero decir, porque ahora, por lo menos en la cultura occidental, ya no ya no le damos tanta importancia o tanto valor el reproducirse. Muchas personas ahora piensan que eso te quita tiempo de hacer otras cosas, ¿sabes? Es como que el meme se ha puesto por encima de los genes, casi. Hasta cierto Sí, bueno, sí que es punto. verdad que muchas veces lo que tenemos en la cabeza las ideas que tenemos de cosas que queremos hacer en la vida o la idea que tenemos de nuestra vida se sobrepone a los genes que nos dicen debes reproducirte porque es para lo que te hemos construido, para que nos Es extiendas la por ahí. procreación cultural por encima de la procreación biológica. Eso ¿no? es. No sé si procreación cultural... A mí me gusta Es el mucho término, el término. A mí pero- me gusta mucho el término. Pero se Pero entiende, sí, vamos. sí, vamos. Es decir, Hay que follarse las mentes. Ese tipo de cosas. ¿No? Y Para van eso van hemos por hecho ahí este los tiros, podcast. van por ahí los tiros. Este podcast es un meme en sí. sí, Un no, claro, metameme. este podcast es un canal de transmisión de memes, es un torrente de memes, es un río de memes. Me río. ¿De qué hablamos el otro día de canalizar? Canalizar. Ah, el cauce de los memes como el cauce del río. Sí. Nuestros Y el- memes son los ríos que van a parar a la mar que es Facebook. Que luego, claro, pero sí, porque si lo piensas, cuando un meme empieza a desvariar mucho y tal, crea unos meandros muy amplios, cada vez más Sí, amplios, hablamos de meandros. hasta que al final ese meandro se junta mucho un lado con el otro, se corta y entonces ese meandro Ese desaparece. ciclo desaparece. Y ese ciclo desaparece y entonces esos memes desaparecen. Podríamos y decir el meme que continúa con su cauce. Todos esos meandros son distorsión o mutación, por así decirlo. O sea, distintas variaciones muy extravagantes del meme y llega un punto en que esa extravagancia se corta y se tira por lo simplista otra vez. Y toda esa Efectivamente. extravagancia es como... Eso es muy 2014. Y se Claro, abandona y cuando- aparecen otras nuevas. Y cuando se recupera eso el 2014 ya es con ese grado de ironía, no sé qué tal, entonces es como más sofisticado. Es completamente temporal, claro. Sí, Depende muchísimo efectivamente. del momento. ¿En qué momento del internet pensáis que estamos ahora? ¿A qué te refieres? Como infancia. O sea, sí, estamos Vale. ya está madurando, porque estaba leyendo en El País un artículo hoy sobre Amazon y cómo ha revolucionado la industria de no sé qué Sí. tal. Y que claro, la historia es que esto, al igual que las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos, son una industria nueva porque la tecnología nueva que tenemos ahora lo está permitiendo el desarrollo de estas industrias nuevas.
Sí, como por ejemplo las compañías estas que tienen las aplicaciones, que tienes bicicletas eléctricas en la calle, que sin aplicaciones, sin móvil, eso no podría ocurrir. De la misma manera que hace siglos surgieron nuevas rutas de comercio y no sé qué, cuando se llegó a América y se establecieron rutas comerciales con América, tal, de repente se empezaron a hacer cosas nuevas sin saber muy bien lo que se estaba haciendo, o con la revolución industrial se empezó a producir ciertas cosas sin saber muy bien lo que se estaba haciendo, y hasta que se empezó a entender el efecto que tenía esta nueva industria, el efecto que tenía este nuevo tipo de comercio sobre nuestras vidas, no se empezó a regular ni se empezó a hacer de manera más moderada. Y me parece que ahora mismo me da la sensación de que como Internet es una cosa tan joven y como el potencial de Internet se acaba de desbloquear, estamos en un momento en el que estamos como haciendo todo muy bien sin saber lo que estamos haciendo. A ver, claro, es que no sé hasta qué punto podemos saber en qué fase de Internet estamos, porque no tenemos otro punto de referencia. O sea, esto es todo yo creo que habría que tratar de hacer analogías con otras cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Igual que ahora tenemos unos idiomas y unos lenguajes muy regulados y con unas normas y con un tal muy estrictos. Al principio no era así, al principio la gente hacía onomatopeyas y lo que saliera. Sí. Y yo creo que estamos ahora mismo en el momento de onomatopeyas. O sea, claro, si lo comparas con el 2000, pues entonces es como que la estética desde luego ha ido mejorando de Internet, pero me parece que seguimos en un momento muy onomatopéyico, y yo creo que los memes quizás sigan, aunque haya muchas variedades de matices y tal, quizás sigamos siendo muy primitivos. ¿Pero a qué te refieres con onomatopéyico? ¿A hacer en Internet simplemente una versión digital de lo que hacemos fuera de Internet? Sí. O sea, yo creo que la evolución de las cosas que hacemos en Internet va a la par con las cosas que hacemos en la vida real. Es que es muy complicado. Internet es importante, pero seguimos viviendo principalmente en el mundo real. No, pero no hablo de vivir en Internet. Internet no deja de ser un complemento de eso, me refiero. Pero que, por ejemplo, yo creo que alguna vez te he comentado que es muy interesante las cosas que nos aporta Internet y las cosas que nos aporta, pero que todavía no sabemos utilizar Internet bien como herramienta. Que nos hemos obsesionado con Internet. Que no es normal que haya gente que esté todo el rato haciéndose fotos y subiéndolas a Instagram, que haya gente que esté todo el rato hablando por WhatsApp, que haya gente que no sé qué, y que como es algo tan nuevo y que no sabemos utilizar bien todavía, estamos haciéndolo en exceso todo. Sí, a lo mejor estamos como cuando en el siglo XIX había gente que consumía cocaína y no sabía lo que hacía, porque todavía no se sabía cómo era. O cuando en los años 20, años 30 empezaron a construir ciudades con autopistas de 9 carriles, porque pensaban, bueno, es que el coche es el futuro, vamos a hacerlo todo, vamos a asfaltar el mundo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que eso era en exceso y que hay que hacer las cosas con moderación. Hay que siempre el equilibrio aristotélico. Yo soy muy partidario de Aristóteles, de Ortega y Gasset, de esta gente tan moderada. Sobre todo quizá ahora que estamos todos tan conectados y que, digamos, no es necesario que nos venga una academia de otra ciudad, pues como hace unos, no sé, en el siglo XVIII, ¿no? Cuando se fundó la RAE, por ejemplo, que sí que al estar todo mucho menos conectado, pues era más fácil, dada pues la forma en que evolucionan las lenguas, ¿no? Todo, evidentemente, si yo que sé, por ejemplo... que se ramifique y salgan variantes locales y después de unas cuantas décadas o siglos no se entiendan unos con los otros, como ocurrió con el latín en todo Europa. Sí, no, claro, ese ejemplo precisamente iba. O sea, el latín, cuando empieza el Imperio Romano, pues se extiende pues a Britania, ¿no? En plan, a Gran Bretaña. Se extiende a Hispania, se extiende a lo que ahora es Rumanía, ¿no? Y pues una de las razones por las cuales se va, digamos, fragmentando la lengua es porque, pues evidentemente, la distancia geográfica que hay al centro del, digamos, núcleo lingüístico, en este caso, pues Roma, podríamos imaginar, ¿no? Si bien es cierto que no sé si había algún organismo que rigiese la lengua en el Imperio Romano. No sé si tú sabes algo de esto, yo creo que no. ¿Te llamas Augusto? No sé si sabes algo. Hasta donde bueno, yo sé que yo intuyo que sí, porque sé desde luego que existe todavía en Roma, en el Monte Capitolino, existe el tabulario, que es este edificio reformado por Miguel Ángel Buonarroti, a su apellido, que es un edificio romano y tiene dentro, o tenía, tablas de leyes. Entonces yo entiendo que entre esas leyes también estaban cosas para regir el latín. Es que, o sea, me parece que es parte de cualquier civilización tener una serie de reglas que rijan el idioma. Ya no solo por su uso más coloquial, porque evidentemente
en España en el siglo XII, en la península ibérica en el siglo XII, la gente no hablaba un español exacto y preciso y tal, y los que sabían un poco de latín no hablaban un latín correctísimo, pero siempre existían esos monjes o esos escribas que sí que controlaban mucho mejor el latín, porque hacía falta centralizar el idioma, homogeneizarlo, y también porque si tú vas a escribir algo oficial o vas a escribir algo que tiene que leer mucha gente, tiene que haber una serie de normas para que ellos puedan entender exactamente lo que quieres decir y que no quepa ni una milésima de duda. Es que, claro, yo lo que tengo, o sea, hasta donde sea al menos no existía una RAE romana como tal, ¿no? Pero lo que sí que tenía entendido era que, digamos, el latín normativo se consideraba como el latín que utilizaban la gente culta, la clase alta, los, digamos, literatos conocidos, por así decirlo, y era como que a partir de ahí se interpretaba lo que era correcto o lo que no. También un poco, pues, quizá porque se veía que así era como hablaban pues las clases cultas y elevadas de la sociedad, entonces se decía, bueno, pues así es como hay que hablar, ¿sabes? Pero no había como creo, ya digo, en plan, como una institución que dijera, estas son las reglas de nuestro idioma, ¿sabes? En plan, a eso me refiero. Sí. Pero el caso básicamente es que según se va siendo la lengua y sobre todo cada vez que el imperio es más grande, evidentemente, pues es más difícil mantenerlo todo centralizado, ¿no? Como es lógico. Sobre todo teniendo en cuenta que el latín iba llegando a zonas en las que ya se hablaban otras lenguas, evidentemente. Y esto es curioso porque mucha gente no sabe que la pronunciación del latín, digamos, clásico, no es 100% segura. O sea, a pesar de que el latín es como una lengua como que ha tenido mucho peso en Europa, ¿no? Tradicionalmente y esto, y que es una lengua que se considera como la lengua de tradición cultural y esto de Europa, realmente no está 100% seguro cómo se hablaba, o sea, cuál era la pronunciación de la lengua, porque claro, evidentemente no quedan registros, pues, auditivos, ¿no? Del momento. Y si bien es cierto que sí que, pues, evidentemente toda la familia romance es una familia muy conocida, actualmente hay muchas lenguas romances a partir de las cuales, digamos, hay muchos datos, ¿no? Como para poder inferir cómo sería la pronunciación de latín, pero no es 100% seguro. Entonces, el Vaticano, por ejemplo, que es el único sitio en que se sigue conservando el latín como lengua oficial. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, la lengua oficial del Vaticano es el latín. Qué mono. Técnicamente no es una lengua muerta, técnicamente porque hay un país que lo tiene como lengua oficial, que es Ciudad del Vaticano. Claro, claro. Bueno, y las personas que hablan fluidamente latín... Ya, bueno. Será 2 personas. El Papa y sus cardenales, ¿no? Al menos 7 los personas. 300 habitantes que tenga... No, pero no sé. Además, aparte, pues, filólogos y eso supongo que sí que hablarán. Pero... A ver, muchos... Lo que quiero decir es que el latín, puesto que no ha sobrevivido más allá de espacios muy concretos, como es pues el mundo eclesiástico ya ni eso, porque desde hace unas cuantas décadas la Iglesia acepta, no sé si sabéis que tradicionalmente era como que la misa y todo eso había que hacerlo en latín, y llegó un momento, creo que fue en los años España 70 no, o algo 60, así, en plan, 60. sí, por ahí, en plan, la segunda mitad del siglo pasado, como que el Vaticano como que ya acepta que se pueda impartir todo eso en las lenguas regionales o vernáculas, ¿sabes? Son tardó 400 años después del protestantismo. Pero eso era en toda... Hasta el Concilio Vaticano II en España siempre se daban en latín porque no tenían por qué entenderlo los feligreses. Claro. O sea, tú ibas a que dice un sermón y podía estar diciendo la lista de la compra. O sea, era como mantener la tradición del Vaticano. Pero si de hecho en las catedrales los únicos que realmente estaban ahí viendo el sermón eran los nobles porque se sentaban delante. Porque es que en España, no sé por qué, somos tan sumamente... segregacionistas, porque el coro en las catedrales francesas, por ejemplo, está siempre está detrás del altar o en torno al altar, de manera que siempre tengamos una perspectiva fugada de toda la nave central. Pero en las catedrales españolas, que aparte de que las proporciones son siempre más chatas y no sé qué, porque los españoles somos más chatos, el coro siempre estaba en el centro, pero no me refiero al coro del que canta, sino el coro, el bloque este macizo con sus asientos donde se sentaban los cardenales y los monaguillos y todo esto para leer y cantar y todas estas cosas. Pues todo eso estaba en el centro, dejando muy poco espacio entre el coro y el altar, de manera que hay poco espacio solo para los nobles, los que pudieran permitirse, por el dinero que tuviesen, ver la misa. Y todos los demás estaban detrás. Entonces ellos no veían al cura, no escuchaban, porque no había micrófonos, el sermón. Y la catedral muchas veces se utilizaba como mercado. Entonces a lo mejor había una misa y los demás estaban a lo suyo. O sea, a lo mejor estaban ahí. Claro. Y de ahí sale lo del incienso, porque si estás ahí con el mercado, con las gallinas, con los pollos y con todos los plebeyos que no se han limpiado desde que nacieron, pues entonces huele que apesta, y entonces empezó el uso del incienso en las catedrales. Algo funcional. Pero yo lo que quería deciros con respecto a las Reales Academias de la Lengua
es que en inglés no existe esa Real Academia de la Lengua. Ya. Por ejemplo, en España, y no sé si en el resto de Latinoamérica, supongo que también en el resto de Latinoamérica, el diccionario por antonomasia es el de la Real Academia Española. Sí. Una organización que está dedicada a eso, a Efectivamente. estudiar y mantener el... En cambio, en Estados Unidos, el diccionario por antonomasia es el Merriam-Webster, Sí. en Gran Bretaña es el Oxford Dictionary Sí, of eso. English, o sea, hay varios. Y claro, como tú decías, las reales academias de la lengua vienen de esa tradición del siglo XVIII, del siglo XIX, de Francia y tal, de querer controlarlo todo y Enciclopedizar la lengua. enciclopedizar Estandarizar. todo, estandarizar y bueno, sí, catalogar todo. Entonces de ahí sale pues la Real Academia de las Bellas Artes en Francia, que tiene muchísimo peso, o la Real Academia de las Ciencias, que es la que propone el tema del metro y todo esto. O sea, quiero decir que a nivel evolutivo para la lengua, o para cualquier cosa, para las artes también, es contraproducente, pero me parece necesario si quieres tener una sociedad que quiera expandirse al ritmo al que se expande la cultura occidental actual. Es un poco lo que hablamos el otro día, de que la realidad tiene muchísimos matices y muchísimos puntos de vista y demás, pero necesitamos encapsular las cosas. Claro. Necesitamos catalogar o categorizar, crear casillitas en las que meter las cosas Sí. para poder trabajar con ellas. Cuando hablamos del relativismo y todas estas cosas, hablamos de eso, de que necesitamos una definición que nos permita distinguir esto de esto, aunque seamos conscientes de que existen muchas cosas o de que depende de a quién le preguntes, ¿no? Claro, porque al final es que este tema es muy interesante porque lo puedes generalizar para todo, como estás diciendo, para el arte, pero yo iría más allá y también decir la manera en la que se debe actuar en sociedad, porque si no tienes una manera normativa, entre comillas, de lo que esperar de otras personas, no sabes cómo actuar con ellos. Porque el problema principal que tenemos los seres humanos es que estamos rodeados de tanta información y tantas cosas que tenemos que utilizar visión túnel casi para poder funcionar en sociedad. Entonces, si no tenemos unos límites bien definidos, o por lo menos más o menos definidos, en parámetros para los que poder actuar bien o actuar de forma que sea esperable, no sabemos cómo actuar. El problema con eso es que, claro, los protocolos sociales los tiene que marcar la propia sociedad. Entonces no hay academia que valga para decirte, si yo, por ejemplo, quedo con Diego para ir al cine y pierdo las llaves en el cine, la manera en que, pues, a lo mejor hoy le invito a él, o él me invita a mí, o a lo mejor quedamos a tal hora, y puedo permitirme llegar 10 minutos tarde, pero no puedo permitirme llegar 20 minutos tarde. Todas estas cosas, pues, las tiene que marcar la sociedad. Entonces, las academias me parece que pueden existir, pero para otro plano de la realidad. Para algo que esté como por encima y que luego por debajo existan. Es, por ejemplo, en química, yo tenía una profesora en clase que me daba química en bachillerato, que nos contó un día que, claro, ella no sabía todas las cosas que nos enseñaba, pero que ella, al igual que alguien que da un sermón en misa, tiene que ponerse por encima de lo que ella sabe, porque tú nunca vas a llegar al nivel de lo que ella te está contando. No vas a llegar, por ejemplo, si un cura te está contando sobre las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer, evidentemente él también va a entrar dentro de esa categoría de pecadores, porque él no sigue ese código moral al pie de la letra. Pero si él rebaja ese código moral a su nivel, pues entonces tú no vas a llegar a ese nivel y entonces y así sucesivamente. Claro, tienes Entonces, que trascender tú siempre tienes que poner un límite, un objetivo muy por encima de tus posibilidades para que tú te acerques a eso. Por eso de ahí en inglés que digas shoot for the moon and even if you don't reach it, you'll still fall among the stars, ¿no? Sí, o sea, que sí. apuntes hacia la luna y si no llegas a la luna, pues al menos estás entre las estrellas. Pero eso lo había leído como que apuntes a las estrellas y llegas a la luna, rollo, pues apunta muy lejos y no llegarás tan lejos, pero sí un poquito antes. No, creo que es... Realmente tendría más sentido así, porque O sea, físicamente tiene más sentido, pero el dicho es que ya está, no pasa nada. No sé, a lo mejor es en español. Como esto es de antes de llegar a la luna, chicos, es que de verdad. Aunque esto pasara, no sé qué. Tú ahí cuando yo digo aunque esto pasara, tú entiendes perfectamente a qué me refiero con que esto pasara. Estás entendiendo que estoy hablando de algo que hipotéticamente pasará en el futuro, ¿no? En plan, modo subjuntivo, que es como hipotéticamente y
pues pasara pues cuando ocurriera. Pero sin embargo, pasase técnicamente es el pasado subjuntivo. En cambio no estás entendiendo que es un pasado. O sea, si estás hablando del futuro, lo que ponía precisamente un poco como esto pasare. Haciéndome el repollo, claro, es que si fuéramos correctos al español tendríamos que decir si esto pasare, porque es en el futuro, si esto pasara más adelante, ¿no? En plan... O sea, que aunque pero haya sin embargo, reglas, ya de por sí los estamos... Claro, a lo que voy es que no solo evoluciona, digamos, la forma en que utilizamos la lengua, sino que también de forma pareja a eso evoluciona, pues eso, cómo interpretamos el contexto en que sea la lengua. Por ejemplo, en el caso ese del subjuntivo, no solo es que empezamos a utilizar un tiempo que no es inicialmente, sino que también como que aprendemos que ahora ese tiempo también le corresponde otro uso. Y es como que evoluciona también nuestra comprensión de ese cambio para que podamos seguir entendiéndolo, ¿sabes? Pero la evolución Entonces, la evolución es posible, pero me parece que, o sea, precisamente si comparas la época de la historia en la que menos se controlaba el idioma y la época en la historia en la que menos avanzados estábamos, coinciden. La época oscura es precisamente la época en la que no hay constancia de normas o sea, ahí me parece como que hay mucha más causalidad, ¿no? En plan... Una de las herramientas más importantes del ser humano es el idioma. Un oso no puede contarle a sus crías lo que ha pasado, no puede aprender las crías de su madre, porque la madre no tiene la capacidad de informarles. A ver, aprender pueden aprender. Pueden aprender, pero no pueden abstraer. Es un proceso mucho menos flexible y mucho menos flexible el aprendizaje en otros animales que en el humano. O sea, lo que permite el idioma es la abstracción. Sin la abstracción no somos capaces de crear conceptos complejos que nos permitan hacer un micrófono con el cual estamos grabando este podcast. Entonces, si comparas el nivel tecnológico y el nivel de complejidad social del siglo VII claro, o sea, yo creo que en esa época, claro, es que cosas como la caída del Imperio Romano, la desgregación de todos los reinos, el hecho de que también No, pero por ejemplo, los árabes tenían muy, muy controlado su idioma y ellos estaban en la cúspide de la civilización, en el momento. Confundir correlación y causalidad, ¿no? En plan, o sea, como que no creo que sea falso, pero tampoco veo por qué hay que afirmarlo así, ¿sabes? En plan... Bueno, vale, igual es una afirmación un poco demasiado... Volviendo a lo que estaba diciendo, en plan, al principio esto que decía de por qué he empezado a hablar de la antigua Roma y esto, claro, la cosa es que ahora esa red, ese sistema que decíamos el otro día, digamos, de intercambio de información entre agentes, o sea, no solo tienes como fuente de uso el castellano para entenderte al de la iglesia o al de tu pueblo, sino que tienes... O sea, como estás conectado a mucha más gente, ¿sabes? En plan de tu país, de otros países. Estoy de acuerdo en que las redes actuales, pues sí que o sea, ayudan a que se mantenga el idioma sin necesidad de una academia y tal, pero es que toda la gente que utiliza las redes sociales actualmente y que se comunica con los demás ha aprendido la lengua castellana de manera académica antes de ponerse a escribir por Twitter. Entonces, si quitas eso, la gente más... Una cosa es que no exista la RAE y otra cosa es que el español no se aprende y se aprende en internet y en Twitter. O sea, se tiene que seguir estudiando en el colegio, ¿no? Ahí yo diferenciaría... No, porque si no hay nadie que te enseñe las normas, ¿qué normas vas a aprender? Ya, bueno, pero como tú dices, el inglés tampoco tiene una organización que se encargue de ello centralizada de todo el mundo angloparlante, pero digo yo que se estudia en el colegio. Por ejemplo, como aprenden las personas cuando son niños, tú, si a un niño de 4 años le metes en un juego social, no entiende las normas, si se lo preguntas, pero sabe actuarlas. Y eso es lo que ocurre con el lenguaje también. Creo que el lenguaje ya tiene tantos matices y tanta complejidad que es más difícil que todo eso lo puedas intuir tú. Una persona puede jugar a algo sin saber concretamente cuáles son las normas. Sí, pero es que me parece que es importante saber concretamente cuáles son las normas. O al menos tener nociones básicas de cuáles son las normas. Y con respecto a lo que has dicho antes de que en inglés efectivamente no tienen ninguna academia y tal, lo que pasa es que el inglés es lo suficientemente sencillo, me parece, como para no necesitar... como para poder aprenderlo sin tener que aprenderte exactamente las normas. Yo creo que le das demasiada importancia a las normas. El castellano es excesivamente complejo, demasiado complejo como para no tener una academia. No sé, es que yo creo que, o sea, por ejemplo, los niños pequeños saben hablar español, no cosas muy complejas, evidentemente, no son Cervantes, pero saben hablar español de forma competente y hacer frases complejas y a lo mejor no saben lo que es una subordinada, pero saben usarla. No buscamos que la gente sepa hablar de manera competente, buscamos que la gente sea capaz de crear conceptos abstractos y de entender ideas abstractas con la complejidad suficiente como para mantener la civilización que hemos construido hasta este momento.
No es cuestión de que yo pueda comunicarte o pedir una cerveza en el bar. Es que yo luego sea capaz de imaginar cosas y luego ponerlas Vamos a en papel. establecer 2 puntos de tensión, digamos que son la competencia y vamos a decir, la excelencia, no sé cómo decirlo. Entonces, vale, sí que es cierto que evidentemente si tú quieres mantener una lengua como muy compleja, como con mucha variedad, como con muchos detallitos, ¿no? En plan, muchas irregularidades, porque el español, por ejemplo, tiene 1000 irregularidades verbales. Sí que es cierto que evidentemente cuanto más complejo sea, más fácil va a ser que si no hay una academia, pues todo eso se acabe disgregando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sé, el decir haya venido en lugar de haya venido. O decir, por ejemplo, yo que sé, vinistes en lugar de viniste. Sí que es cierto que evidentemente si quieres mantener eso como tal, tienes que, sobre todo en lenguas más complejas como el finlandés y esto, mantener una regla para que la gente pueda como acudir a eso, ¿no? Evidentemente. Pero claro, la cuestión precisamente es si esa excelencia, digamos, lingüística es realmente necesaria para mantener, digamos, una filosofía o unos conceptos complejos. Me explico, el inglés, por ejemplo, que estamos diciendo aquí, que es como más simple, realmente actualmente, ¿cuál es la civilización que lidera el planeta? La anglosajona, quiero decir. Bueno, a golpe y porrazo, porque tampoco... Claro, pero es que a eso Porque precisamente... no, vamos a ver, pero las ideas del liberalismo, la mayoría son ingleses. No, son franceses y son alemanes, y el alemán es un idioma complejísimo. La mayoría de los filósofos que estudian, bueno, muchos de los filósofos que estudiamos son franceses y alemanes. A ver, aparte de que a golpe y porrazo lo han conseguido todas las civilizaciones que han estado en su momento en el poder. Es la ley del más fuerte, no del más inteligente. No, claro, pero precisamente lo que voy es que... A lo que voy es que una cosa es que la lengua sea muy compleja y otra cosa es que esa complejidad sea necesaria para que los conceptos puedan ser igual de complejos. No sé si me explico. A ver, hasta cierto punto sí que es cierto que evidentemente tú con 100 palabras pues te va a costar hablar, ¿no? Pero es que a fin de cuentas de forma, o sea, incluso sin academia, digamos, que también por otra parte tendríamos que decir qué es la academia, ¿no? En plan, con la academia nos referimos como algo como súper prescriptivista y normativo que diga cómo hay que hablar, o algo meramente que haga diccionarios y que a ti te los da y bueno, si quieres hablar bien pues coge uno y lo aprendes. O sea, como que entiendo que también no solo va de que haya o no haya academia, sino de hasta qué grado le demos como autoridad a esa academia sobre la lengua. Yo creo que la clave es la eficacia de la lengua. Y claro, es que la eficacia de la lengua va cambiando según la época. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, pues mucho filosofar no se va a hacer porque te estás muriendo de hambre y porque estás en guerra constante con tus vecinos. Entonces no era a lo mejor necesario una estructura que limitase bien la lengua porque no era necesario abstraerse demasiado. Bueno, pero esa eficacia también no solo se aplica a las diferentes épocas. O sea, no solo tiene el factor tiempo, sino también el factor de la situación. O sea, una persona, un noble medieval, no iba a usar el idioma de la misma manera que un siervo. O ahora un diplomático no va a hablar de la misma manera que un panadero. Claro, porque la utilidad del lenguaje va cambiando según la persona, pero también el momento. O sea, quiere decir, estamos hablando sobre países y más en general, pero esto también se puede ir al nivel personal, que hay personas que no necesitan abstraerse demasiado porque se están muriendo de hambre, entonces ¿qué interés tienen abstraerse? Y luego eso lo generalizas y eso lo puedes ver, por ejemplo, en la cultura griega, cuando decaen y son conquistados por los romanos, que decaen después de la conquista romana. Claro, sí, es algo que quiero decir que no sé el lenguaje, pero me imagino que también, pero eso sí que se ve en su filosofía, que en vez de centrarse en la perfección del ser humano o ser por ejemplo, Aristóteles pensaba que lo bueno o lo que el objetivo de una persona era llegar a ser lo máximo posible y ser todo lo bueno posible y en su mayor potencial de una persona. Mientras que en la época más oscura de los griegos, en los que ya habían sido conquistados por los romanos, el objetivo era la ataraxia. La felicidad era vista como el no sufrimiento, que ahí es donde sale Epicuro y toda esta gente. Y lo que quiero decir básicamente es que dependiendo de la situación global, la lengua y con ello la cultura y la manera de pensar va a abstraerse más o menos, va a ser más concreto, va a ser más superficial, más de necesidades primarias o de necesidades lo que se llamaría secundarias, entre comillas. ¿Y en qué momento estamos ahora? Claro, ¿te refieres a Europa? Porque si hablamos de Europa,
yo diría que estamos a un nivel de abstracción muy alto. O sea que por eso, por ejemplo, tenemos la RAE. El lenguaje está mucho más controlado y es muy complejo. A ver, yo diferenciaría realmente dos niveles que creo que no los hemos diferenciado hasta ahora y que creo que es conveniente. En plan, una cosa yo creo que es como, pues yo qué sé, dices, vale, tenemos que entender la informática. Pues evidentemente es necesario pues meter neologismos, ¿no? Sobre todo sustantivos. Entonces eso, vale, es necesario, pero realmente no te sé que donde se suelen dar las discusiones, bueno, sí, también con neologismos a veces, pero cosas como lo que decíamos de la confusión infinitivo-imperativo más en general, a nivel ya digo sea de competencia o sea de lo que sea. A ti cuando te dices, o sea, cuando oyes comer, realmente ahí estás entendiendo perfectamente que es un imperativo. Entonces, a lo que voy es que en muchos de los casos donde realmente se da digamos, el debate, no hay siquiera un argumento, yo creo, más allá es que así es como suena bonito, o es que así es como lo dice la regla. No sé, es como que en esos casos que es donde realmente, ya digo, se da como la tensión en la discusión, como que veo un poco vacío realmente el argumento a pesar de que soy consciente de que la regla es así, de que yo mismo utilizo la regla y hablo bien y eso, pero entiendo que como que racionalmente en muchos casos no hay una razón realmente pero más allá de porque es así, ¿sabes? En plan... En muchos casos estas normas, ya digo que a nivel coloquial, a nivel de... A pie de calle no vamos a estar usando estas normas, no vas a decir Manuel e Isabel, vas a decir Manuel y Isabel. Claro, pero por eso me refiero, Sí, pero vale, pero hablado bien, lo que pasa es que nosotros necesitamos escribir nuestras ideas también. Claro, pero y a nivel escrito, sí que ya no hay contexto. En plan, hay menos contexto a nivel escrito, pero... A nivel escrito hay menos contexto y entonces ahí pueden ser muy... Pero quiero decir, en plan, pongamos la propuesta extremista de que todos ahora, en todo contexto, incluso en la Constitución, pusiéramos comer en lugar de comer. Más allá de que estuviera mal y de que, oh Dios mío, esto no es como se dice correctamente... Sí, nos entendería. ¿Qué diferencia hay? ¿Sabes? En plan, a nivel de lo que sea. O quiero decir, por ejemplo, el hecho de que mucha gente, por ejemplo, caiga en eso oh Dios mío, he dicho comer en lugar de comer. Y en cambio, esto es algo muy frecuente ahora, que lo dicen sistemáticamente hasta profesores de lengua y periodistas y tal. Por ejemplo, yo que sé, acuérdate que tienes que hacer eso. Cuando técnicamente eso es un queísmo y habrá que decir, acuérdate de que tienes que hacer eso. Y eso parece ser, o sea, que lo que voy es que parece ser realmente la razón que generan, y esto lo conecto con lo que decía antes, de que en España tendemos a ser como muy puristas con la lengua, no es tanto el hecho de que realmente se produzca un perjuicio comunicativo, porque en el caso como el queísmo que se da sistemáticamente también, la gente no debate sobre eso. Más que eso, yo creo que la cuestión es que como que se problematiza una cosa en particular, el imperativo, sobre todo quizá relacionado porque como que lo relacionamos con ser inculto, con ser paleto y como que nos metemos con eso, ¿sabes? Pero como que la razón fuera más, pues eso, como diferenciar entre el que es muy listo y el que es muy tonto, más que realmente eso suponga un perjuicio a la hora de entenderse. Claro, pero eso lo puedes ir extendiendo ¿sabes? Hacia normas que ya sí que sean más... que tengan más relevancia. Y lo de comer y comed... o sea, vas a entender a cualquier persona. Si una persona está todo el rato utilizando el indicativo, la vas a entender de todos modos. Sí. Pero el nivel de... la cantidad de matices y la cantidad de... pierde matices el idioma. Y aunque sean pocos al principio, vas perdiendo más y más y más. Pero... igual que es que el inglés tiene muy pocos matices. Tienes muy pocas maneras de decir las cosas. Entonces yo puedo decir algo que quizás quede de manera más redundante, pero el significado es otro, ¿sabes? O sea, es muy importante decir, y esto a ti te lo he dicho alguna vez, Manuel, que no es solo lo que digas, sino cómo lo dices. Entonces si dices comer, o en vez de comer... Ya, pero es que eso en parte también se ha afectado por el hecho de que nosotros culturalmente, en España sobre todo, entendemos eso como algo malo, pero si realmente estuviera normalizado... No, pero no es comer... Yo como lo veo es una herramienta para intentar homogeneizar la lengua. O sea, es una herramienta de control, sí, de controlar un poco el lenguaje. ¿Tú dices el decir comer o el decir comer? La reacción que se produce cuando alguien lo dice mal. No, pero... pues puede ser. Claro, es un poco una actitud de vamos a ponernos de acuerdo, porque si nos dicen una cosa y otros dicen otra, aunque en el fondo nos entendemos, vamos a ponernos más allá de la prepotencia que quede en decir, uy, es que ha dicho algo mal. Es que creo que más eso, lo digo habiendo sido un lingüinazi toda la vida. Es que yo francamente creo que va más allá de eso, porque tampoco conozco a tanta gente que sea súper exquisita con el idioma. No, exquisita no, pero que salga ese tema y que, oh Dios mío, jijiji, lo ha dicho mal, en plan, eso es sistemático. Yo creo que eso es más para meterse con los andaluces y con la gente de otras también, provincias. De hecho, es un buen ejemplo. Yo creo que es la manera que tienen los castellanos de reírse del resto de España. También. Y francamente es muy mezquino. Pero los matices que entendemos no es solo por el que... ay, es que he dicho algo mal, sino porque realmente tiene un significado diferente.
O sea, si te paras a pensarlo, o la manera en que recibes un mensaje va a ser diferente si utilizas el imperativo, si utilizas el indicativo, o si utilizas no sé qué. Porque a lo mejor me lo ha dicho de Sí. manera más agresiva, o a lo mejor me ha dicho de manera un poco más calmada, o a lo mejor me ha dicho de manera más distante, o a lo mejor es que nos podemos No sé, pero tutear. en el caso este ese de tipo comer, cosas. comer no veo más diferencia aparte de que sabemos que está mal. Por ejemplo, una cosa que decía el profesor de lingüística cuando empecé la carrera de lingüística era que los ejemplos que nos ponen siempre cuando somos pequeños es lo de frases típicas de Juan come peras o María va al colegio, cosas así como frases como súper sencillas y normativas, cuando en la realidad, evidentemente en este caso es una frase muy sencilla que sí que se suele dar, pero lo que iba es que muchas veces los ejemplos que se ponen y justo los casos que se eligen para dar ciertas partes de la teoría y eso, realmente no se... por una parte no se parecen mucho a la práctica real de la lengua y por otra parte también se dejan fuera un montón de cosas que se dan en la lengua, digamos, de facto, ¿no? Pero que quizá porque es demasiado difícil o porque es demasiado irregular o porque sería demasiado complejo explicárselo a la gente pequeña como que se omite, pero eso no significa que no se dé en la lengua. Entonces, una de las críticas que hace la lingüística, digamos, ya contemporánea a la lingüística clásica es que, puesto que la clásica se había fijado solo en cómo era la lengua correcta, cómo había que hablar, cómo se entendía a la gente en el contexto culto y rico, tal, no sé qué, eso de alguna forma, digamos, había como dejado de analizar la forma en que la lengua, digamos, coloquial, básicamente se comportaba y sí que funcionaba pues para comunicarse, básicamente, ¿sabes? En plan... Es como que había una lucha, bueno, yo creo que siempre ha habido una lucha Sí. constante entre lo teórico y lo... Prescriptivismo y descriptivismo. Sí. Y lo O sea, y lo el si tienes que ir pragmático. a prescribir, a decir, por ejemplo, yo qué sé, un andaluz que hable como con un dialecto súper cerrado y como que aparentemente a un español de la meseta como que hable muy culto, como que no entiende, digamos que el prescriptivismo ahí diría, buah, poniendo ya digo los extremos así como muy caricatura, ¿no? En plan, diría, buah, este habla súper mal, no sé qué, si habláramos todo igual nos entenderíamos. El descriptivista diría, vale, sí, pero si la gente habla así es porque por alguna razón la gente así se entiende. Será difícil, será distanciado de lo normativo, será quizá un poco más rebuscado, será incluso con más matices, por otra parte, pero de alguna forma, digamos que de facto sean unos mecanismos más o menos conocidos que permiten la competencia lingüística entre estos hablantes, ¿sabes? De forma, por ejemplo, yo qué sé, el andaluz, y esto es muy curioso porque es un buen ejemplo de la, digamos, la plasticidad de las lenguas, de la adaptabilidad. Cuando el andaluz o los muchos dialectos latinoamericanos por herencia pierden la S porque la aspiran del plural, claro, tú te puedes preguntar, si pierden la S, ¿cómo diferencian todo el singular del plural? Pero en parte una de las cosas que se ve es que las vocales, al menos en muchos dialectos andaluces, de los plurales, se ve que en el plural tienden como un poco como a abrirse, forma que, por ejemplo, yo que sé, no lo voy a pronunciar bien, pero sí, perro sería como pues singular, perro, como con la O muy ligeramente más abierta, como que eso es como una marca de que ahí originalmente había una S que se aspiró. Entonces, parece ser que está mal dicho y que no está la marca original, pero de alguna forma como que se ha adaptado algo para seguir cumpliendo la función que ya no cumple la S, ¿sabes? De forma que sí es incorrecto y sí, aparentemente en la escritura, por ejemplo, ya si tú lo transliterases, pues no se notaría la diferencia. Pues sigue habiendo un marcador ahí. Claro, efectivamente es como que no es que desaparezca esa información, sino que se adapta, por así decirlo, ¿sabes? Una forma en que se expresa aunque se ha de entender. Incluso ya digo, puede ser algo muy, muy sutil. A lo que critico básicamente es que, pues lo que he dicho antes, que sea necesaria una mayor complejidad, al menos aparente, para transmitir la misma información o más información, ¿sabes? Porque incluso en este caso se podría argumentar que ese dialecto de andaluz ha creado novedad, en tanto ha creado una distinción fonética así, que en el español antes no existía, ¿sabes? Entonces por eso digo que, no sé, depende un poco de cómo lo mires. Hemos hablado mucho de ¿De lingüística? evolución del lenguaje, de cómo evoluciona, si eso es algo bueno o algo malo, dependiendo del caso. Sí. Algunas lenguas tienen más tendencia a evolucionar o menos porque son más o menos flexibles, tienen una academia detrás, son más Sí. libres. El caso extremo, no sé si se diría el más extremo, pero un caso extremo sería el español, que tiene su Real Academia y demás. Y un caso extremo por el otro lado sería pues una lengua perdida del Amazonas que Sí. entienden a lo mejor 500 personas en todo el planeta. Entonces, claro, no tiene ningún tipo de academia detrás más que Sí, el, por el ejemplo, sabio de la tribu, ¿no? Hay, Entonces, hay lenguas en África que son las lenguas, creo, más... A nivel fonético, al menos, por ejemplo, creo que son las lenguas que más, digamos, riqueza fonológica tienen. Es decir, tienen... O sea, que como que contrastan, sí. Un montón de fonemas, creo que incluso tienen ya algunas 100, 200 fonemas, en plan, muchísimas. Y en cambio hay otras, por ejemplo, yo qué sé, en lenguas, por ejemplo,
el hawaiano, no sé si era, que tiene a lo mejor solo 20, 30 fonemas, o sea, como que tiene mucha diferencia y sin embargo no parece que haya una diferencia significativa cuando nos vamos a analizar la competencia lingüística de sus hablantes, ¿sabes? Entonces al final parece más bien, y es una como de las, entre comillas, conclusiones que saca la lingüística del siglo XX, que no es tanto que las diferencias entre lenguas varíen, o al menos significativamente, digamos, la productividad de las lenguas, sino la forma en que se expresa esa productividad más bien. Y como precisamente, como decíamos en andaluz, cuando desaparece algo, aunque sea inadvertidamente, aparece otra cosa que como que suple esa funcionalidad, sobre todo si hablamos de cosas como muy básicas como diferenciar número. Podríamos pensar en otras cosas. Hay lenguas, por ejemplo, que diferencian... hay un número, por ejemplo, que tienen unas lenguas que se llama el paucal, que es un número que hace referencia como a unas cuantas cosas. Entonces, claro, podemos pensar, nosotros que solo tenemos singular y plural, y nos dice alguien de una lengua que tiene paucal, entonces, ¿cómo expresas tú el paucal? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, pues, digo, pues unos cuantos de no sé qué. Un plural o un moderado. poco de no sé qué. Sería No, un por poco, tanto, sería en un la poco palabra- el sustantivo singular colectivo que tendríamos en español, como jauría, por ejemplo, o manada, que es singular. No, bueno, pero es que eso es solo para expresa algunas un palabras grupo. concretas que tienen colectivo. Pero quiero decir, es un poco eso el concepto. O sea, no, me Varios. refiero, por ejemplo, si yo que sé, dices vaso, por ejemplo, que no tenemos colectivo para un conjunto de vasos. Además de que el colectivo se suele usar para referir como un grupo concreto, rollo, pues. Quiero decir, no es lo mismo exactamente decir unos perros que decir una jauría de perros, por ejemplo, porque por jauría te refieres como a un grupo que es, pues, yo que sé, una familia de perros o algo así, ¿no? Sí. Pero unos perros es como, pues yo que sé, un perro aquí y otro en China, ¿sabes? En plan. Entonces, claro, tú realmente no puedes, puesto que no tienes paucal, coger y decir, yo que sé, por ejemplo, perrot, y que la T sea como de paucal. Pero puedes decir unos perros o unos cuantos perros. Entonces, no lo tienes, pero a fin de cuentas puedes como adaptar eso a tu lengua para decirlo. Sí, mismo, la idea se básicamente, ¿sabes? En puede. plan, Es un claro. poco. Tú sabes a lo mejor más de esto. Es un poco como Esto entra en el distintos relativismo lenguajes de lingüístico. programación, que una cosa la puedes hacer en distintos lenguajes de Sí, programación, solo parecido. tienes que adaptarlo. Como que se solapan casi Mm. completamente, por así decirlo, funcionalmente hablando. Pero, Pero bueno, depende de el lenguaje, cómo se haya desarrollado, será más fácil explicar unas ideas que otras, probablemente. Sí, vamos. por ejemplo, yo que sé. En alemán, por ejemplo, para crear nuevas Sí. palabras es muy, muy fácil, Mm. porque es coger Sí. dos conceptos y unirlos Sí, y claro, ya eso está. también, bueno, esto ya conecta con lo que me ha dicho antes Diego, que es el debate este de si las diferencias entre lenguas precisamente son como solo superficiales o realmente afectan a la forma en que piensa la gente, ¿no? En plan, si realmente el hecho de tener una lengua muy distinta, estamos hablando no ya de español versus inglés, sino de español versus, yo qué sé, una lengua de una isla del Índico, yo qué sé, cosas así, ¿no? Un ejemplo que se pone a veces es una lengua, no recuerdo dónde era, el Aymara, puede ser. Una lengua nativa, no recuerdo dónde. No sé si era de una isla del Pacífico, puede ser, puede que me esté colando. En la cual es el ejemplo que se pone siempre sistemáticamente. Digamos lo que para nosotros serían los. Sí, bueno, las indicaciones de, digamos, de posición, por así decirlo, cuando decimos, por ejemplo, nosotros a la derecha o a la izquierda, ¿dónde está? Arriba, tal. Ellos, en lugar de hacerlo como relativo al hablante o a el foco donde estés poniendo yo o tú o lo que sea, ellos utilizan como una adaptación de las coordenadas geográficas, de forma que su referencia no es como relativa, sino absoluta. Entonces, esta es una calle, imaginemos una calle y tú estás yendo para una dirección. Y te digo, tienes que ir hacia adelante. Si estás yendo en esa dirección, yo te diría en español, si estás mirando para allá, hacia adelante. Y si estás mirando hacia el otro lado, te diría hacia atrás, evidentemente. Sin embargo, en este idioma, independientemente de hacia dónde estuvieras mirando, te diría pues hacia el norte o hacia donde estuviera esa calle. No en plan, entonces ya digo, es como absoluto el sistema de referencia. Entonces parece ser que esa gente, la gente que habla esta lengua de forma nativa, tiene mucha más facilidad para, incluso en entornos en los cuales a priori no se puede deducir las coordenadas geográficas como porque no tienen sol o no tienen cosas así. Véase, pues cuando están en un interior, por ejemplo, parece ser que tienen mucha más facilidad. Es decir, tú les preguntas a alguien dónde está el este y te saben decir dónde está el este. Claro, aquí está la cuestión esta de si la gente que habla este idioma como que desarrolla una capacidad, pues en este caso de orientación mejor, pues podríamos especular con que, pues evidentemente al necesitar desde que son pequeños esa competencia para poder hablar, como que se acostumbran más pues a cosas pues como por ejemplo inconscientemente hacer tracking de dónde están cuando están en el interior, ¿no? Por ejemplo, pues entran como que incluso casi de forma inconsciente, dicen, vale, pues el sol está ahí y cuando van entrando como que su memoria ha acostumbrado a, Sí. digamos, pues llevar tracking, por ejemplo, de... Lo llevan siempre en si segundo giran. plano. No, en plan, claro, si giran a la derecha, pues entonces como que giran su referencia. Para ellos es algo como normal. Pero yo ¿Sabes? diría En que, plan- que puede cambiar mucho más que eso. O sea, no solo cambiar el sentido de la orientación, Claro, sino pero- también la manera de concebir las cosas en general. Esta es una de las... Sí, yo he escuchado, por ejemplo, una lengua, no tengo ni idea de dónde, pero gente de una tribu que no tenían, o de toda una zona geográfica, no sé, que no tenían una palabra para el azul
y Sí. pero tenían como muchas palabras para el verde o Sí, algo eso así, también es y verdad, en un sí. test... Los en- esquimales tienen 7 palabras para el blanco, Sí. Yo creo que por más, ejemplo. Pero entonces esta gente se hacía un test entre gente pues de Estados Unidos, Europa, gente pues como nosotros, con los mismos conceptos de colores que tenemos nosotros, y gente de estas zonas geográficas, y ellos podían distinguir en un papel verdes que nosotros no podíamos Sí. distinguir, y no podían distinguir el azul que nosotros sí podíamos distinguir. Sí, eso sería un caso, digamos, ya más... Porque aquí hay... O sea, no sé si es del todo verdad, o sea, lo estoy lanzando porque me Sí, no, a ver, acuerdo sí que de es hace cierto mucho, que hay pero... lenguas que también... Claro, aquí está la duda de si realmente la diferencia es a nivel cognitivo o más a nivel, digamos, meramente referencial. Es decir, si a ti, por ejemplo, te ponen... Sí, si no saben distinguirlo o si simplemente lo distinguen, claro, lo ven si te distinto, ponen, pero por no ejemplo, saben la palabra. un verde más oscuro y un verde más claro, a ambos los llamarías en principio verde, si te pidieran como la palabra básica, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, a fin de cuentas eso no significa que tú no puedas diferenciar cromáticamente los colores. Que sí es cierto que luego ya podemos ponernos como muy sutiles y decir, a lo mejor eso facilita que sea más fácil como diferenciar tonos mucho más cercanos. Y podría ser, pero en cualquier caso no sería algo como tan drástico, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, sí que es cierto que un lenguaje más rico, con muchísimos más Sí. conceptos, te permite tener una percepción mucho más rica y mucho más compleja. No sé si es una cuestión tanto de riqueza o de artificiosidad, quizá. En plan, por ejemplo, yo qué sé. Si comparamos, por ejemplo, nosotros el cian y el azul, que es un azul más oscuro, claramente nosotros, a pesar de que tenemos la palabra cian, eso lo solemos llamar azul genéricamente, ¿no? Luego está el índigo por ahí, que es Claro, pero como sin un embargo luego invento, tenemos como palabras concretas, ¿no? Como índigo, o como vino, o cosas así, ¿no? O incluso, digamos, matizadores, ¿no? Rollo, pues oscuro, claro, cargado, desaturado. Entonces, que no sé hasta qué punto realmente el hecho de tener palabras como específicas te impiden una distinción o una comunicación de esa distinción, ¿sabes? A lo sumo yo diría que sí que muestra, pues, digamos, dónde se ha puesto el foco culturalmente en la gama cromática, ¿no? En esa cultura, pero no sé si es tan Claro, o sea, profundo realmente. no ¿sabes? solo la visión del mundo, la cosmovisión que decíamos en el anterior episodio se adapta al lenguaje, sino sobre todo el lenguaje se adapta a la cosmovisión o a la forma de ver el mundo que tiene toda Sí, una a ver, cultura. A ver, hasta cierto punto podría ser en ambos sentidos, ¿no? Pero en relación con el relativismo lingüístico se suele poner de ejemplo la hipótesis que, digamos, primero fue así como muy conocida del tema, que es la hipótesis de Sapir-Whorf. Sapir era como un lingüista y Whorf fue como un alumno suyo o algo así, me parece. Y no recuerdo ahora mismo cuál de los dos, si el maestro o el alumno, como que hizo un libro sobre una tribu que había encontrado no sé dónde, no recuerdo dónde fue exactamente, que supuestamente no tenía términos para referirse como al, no sé si era al tiempo o al... Un futuro. Sí, en plan, como que no diferenciaban futuro y pasado tal, pero parece ser que luego más tarde se investigó y se vio que sí que no tenían palabras como, no sé si eran palabras explícitas para referir el tiempo o así, pero que igualmente tenían formas alternativas, véase pues lo de la O abierta, esa al andaluz, para referir como lateralmente, por así decirlo, las diferencias temporales, o que por contexto lo deducían. Es decir, que a pesar de que sí que es cierto que no, digamos, marcaban el tiempo lingüísticamente como nosotros, sí que parece ser que eso no impedía, como proponía Worf, que es lo que se vio como muy drástico, lo que dijo él. Lo que decía Worf es que a raíz de eso, esta gente como que para ellos el tiempo como que no existía conceptualmente, ¿sabes? Como que no había diferencia mentalmente entre hace un siglo y dentro de un siglo, ¿sabes? Y se vio que sí que referenciaban eso solo de otras formas. Más allá de eso, también, incluso dentro de... si tienes varios idiomas que tratan los mismos conceptos y te pueden tratar los mismos... Tienen los mismos conceptos espaciales y de color y de percepción y todo esto, pero también de un idioma a otro puede variar la manera en expresar las cosas, de la misma manera que en alemán, no, si no me equivoco, no tienen manera de referirse a un futuro lejano. También se especuló si, por ejemplo, si Hitler hubiese nacido en Inglaterra y tuviese que dar sus discursos en inglés, si hubiese tenido si su retórica hubiese tenido la misma capacidad inflamatoria que tuvo en Alemania y en Austria. Porque, es curioso. Porque los ingleses son mucho más irónicos, mucho más sarcásticos, utilizan otros recursos que aparte que no utilizan los alemanes. Y entonces quizás la retórica que utilizaba eso Hitler sería más cultural que lingüístico, ¿no? El inglés utiliza el idioma de una manera quizás más irónica y más sarcástica. El español la utiliza de una manera más impositiva.
Eso se especulaba si a lo mejor ese tipo de una retórica parecida en un país no funcionaría tanto en otro. Igual que en España, pues a lo mejor nos gusta mucho reírnos de todos y de todo, pues a lo mejor es más difícil tomarse en serio ciertas actitudes y ciertas tal, porque el fascismo en ciertas partes de Europa funcionó muy bien y aquí funcionó, pero no por el idioma, sino más bien por otros aspectos culturales, me parece. No porque nos tomásemos tan en serio el mensaje, sino más bien porque pasábamos un poco más. No, eso tiene muchísimos otros factores. O sea, quiero decir que no creo que en Alemania ascendiera a Hitler porque hablaran alemán, ¿sabes? No, pero... Eres nazi por hablar alemán. Pero quiero decir que los recursos que utilizaban los fascistas funcionaban por diferentes motivos en diferentes países, y a lo mejor en Alemania funcionaba más por el idioma y en español funcionó por otro asunto. Pero, no sé, yo lo veo como muy secundario, en plan. Sí, eso es. Sí, o sea, muy puntual. A lo mejor, no sé, yo he pensado en cosas como más directamente lingüísticas, esto, pues yo qué sé. Bueno, no sé hasta qué punto está esto demostrado y en qué contextos, pero en función del tono que utilicemos al hablar, por ejemplo, afecta a cómo reaccionamos a ese mensaje. Sabemos, por ejemplo, que diferentes lenguas tienden a tener diferentes registros de tono. Hay lenguas que tienen, digamos, diferencias no solo en tanto a la altura del tono, es decir, lenguas que son más agudas o más graves, así como de media, por así decirlo, ¿no? Y también variedad en el sentido de que hay lenguas que tienen un registro mucho más, digamos, cerrado. El español, por ejemplo, mesetano, como se dice, ¿no? El nuestro, por ejemplo, el madrileño, tiende a ser muy plana la curva melódica, ¿no? Hablamos siempre, de hecho, cuando nos imitan, hablan así como todo el rato con el mismo tono, ¿no? Sin embargo, el ruso, por ejemplo, lenguas como las lenguas eslavas, tienen un registro mucho mayor, es decir, contrastan más agudos con graves, entonces... O sea, el lenguaje y el uso de ese lenguaje puede tener distintas interpretaciones o distintos efectos, por así decirlo, en distintos lenguajes, simplemente porque depende... O sea, cultura y lenguaje son dos cosas que van... Bueno, no es que vayan unidas, es que son casi lo mismo, en el sentido de que el lenguaje es parte de esa cultura. Entonces, el lenguaje no deja de ser una colección de memes. La cultura está compuesta de memes, ¿no? Y el lenguaje no deja de ser una colección de memes. Además de un canal para ello. Claro, son memes que sirven para transmitir memes, ¿no? Serían como los genes que se encargan de hacer el aparato reproductor en un organismo, ¿no? Es decir, son memes que se encargan de servir de canal a otros memes. Me interesa bastante la idea de cómo, del mismo modo, poniendo también el paralelismo con la genética, los genes tienen interés, o es del interés de los genes, no es que los genes sean conscientes, ¿no? Pero es de interés para los genes que el organismo en el que están sea competente, o sea, tenga éxito reproductivo. Sí. Es también de interés para el éxito del meme que la mente en la que están tenga éxito comunicativo, por así decirlo. Es decir, del mismo modo que el gen de los ojos verdes que tengo yo se beneficia si yo me reproduzco muchísimo, aunque el gen de los ojos verdes en sí no tenga por qué estar influyendo directamente en eso. El meme que yo tenga de el cristianismo, si fuera cristiano, se beneficiaría mucho de el meme de saber español, porque saber español es un meme muy beneficioso en el mundo porque hay muchísima gente que sabe español. Sí. Y si el meme del cristianismo está en la misma mente que el meme del español, consigues que el cristianismo se pueda expandir muy rápido por muchas zonas del mundo, como ha ocurrido en la historia. Es decir, justo el cristianismo ha caído en el inglés y en el español, que son las lenguas casi más habladas del mundo. Los memes crean ese ecosistema y en ese ecosistema se benefician los unos a los otros y se benefician de hacer a tu cerebro evolucionar meméticamente. Quiero decir, si el cristianismo hubiese aparecido en el mismo sitio en el que apareció, pero Roma nunca hubiese conquistado Oriente Medio, seguramente el cristianismo no estaría tan extendido. Porque el cristianismo no hubiese empezado en latín, no se hubiese extendido por toda Europa y no hubiese entrado en contacto con el inglés y el español. Claro, pero eso lo veo más... O sea, no tanto conectado con la lengua como conectado con la cultura que lo tiene, ¿no? En plan, sea el latín el idioma que tenga, o sea... O sea, que el factor es mucho más, a lo mejor, político o... Sí, no sé, por eso, pero... O sea, que me parece como muy, no sé, directo, ¿sabes? En plan, yo pues, creo que sigue basándose todo en el idioma. Claro, en plan... Por mucho que sea un factor político o cultural o lo que sea, todo al final tiene que ver con el idioma. A ver, digamos, o sea, la cultura se construye sobre el idioma. Digamos que Roma no... En parte.
En parte es y que en parte... hay bueno, muchas sí, otras tendrá... capas, hay muchísimas otras capas. Vale, ya sabemos que el mundo es mucho más complejo, Manuel. O sea, Pero si si en España se hubiese O sea, claro. hablado otro idioma, si en España se hablase árabe en vez de un idioma derivado del latín, España sería muy diferente, me parece. Pero O eso si- yo creo o que sería si más por el Inglaterra hecho de hubiese que invadido- la lengua va ¿Qué? con una cultura, en plan, más que por la lengua en sí, ¿sabes? O sea, quiero decir, si de repente hiciéramos una mezcla Mira, con por hacer un las culturas y ejemplo, los idiomas... por poner un ejemplo, cuando Estados Unidos se independizó Sí. de Inglaterra, se barajó la posibilidad de poner el alemán como idioma Sí. oficial para alejarse incluso más de Gran Bretaña. Y en la América que yo estoy convencido, claro, evidentemente no vivo en esa línea temporal, entonces no Sí. puedo daros una respuesta concreta, pero estoy bastante convencido de que el Estados Unidos que conocemos ahora sería mucho más diferente al Estados Unidos que existiría si fuese el alemán el idioma oficial, porque la manera de relacionarte con otras personas, la manera de expresar las cosas que quieres decir, por mucho que entiendan el concepto de azul, el concepto de verde, Sí. el concepto de pasado, presente y futuro, va a ser muy diferente la manera de relacionarte con otras personas si el idioma es el alemán. O por poner otro ejemplo, la emérita reina Sofía, ella es griega porque es Sofía de Grecia, habla español porque se casó con un rey español, habla inglés, vive en Londres y ella dice que le gusta hacer cada cosa que hace, lo hace en un idioma diferente. Entonces, por ejemplo, piensa en inglés, pero habla en griego o en español Sí. y luego escribe en otro idioma, y eso todo depende de qué es lo que quiere transmitir o cómo quiere abordar un tema. Para Sí, mí, bueno. yo insisto que efectivamente todo tiene sus cosas culturales y todo tiene su tal, pero lo fundamental es el idioma y cómo vas a decir las cosas. Ya no solo qué vas a decir, sino cómo Claro, vas a pero yo ahí, decirlo. claro, la cosa es que no sé si es tanto el hecho de algo intrínseco, digamos, a la fonética o a la sintaxis o algo como propio de esa lengua, o si es algo meramente que culturalmente hemos como relacionado históricamente con esa lengua. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que una lengua para la poesía es el francés o el italiano y nos suena muy bonito, pero claro, no sé hasta qué punto eso es algo intrínseco de la fonética o de la sintaxis No del de la francés o del fonética, italiano. pero como antes Claro, dijimos, de lo que sea, en la plan- filosofía es un idioma del alemán, sobre todo. Los filósofos son, sobre todo, alemanes. No sé, me parece muy en plan... Ha habido filosofía en Grecia y en Roma y en la India y pero en que muchos sí, otros pero que Yo no había sí. escuchado nunca eso de que la... No, pero mira, por filosofía ejemplo, en la el mayoría siglo de los- XIX, también en parte por la creación de Alemania, hubo un apogeo filosófico alemán. Porque, y en parte eso tiene que ver con lo que estás diciendo tú, de que la lengua, como es tan fácil de crear nuevas palabras o nuevos conceptos, puedes explorar mucho más ideas que antes no Claro. se conocían, no se tenían en cuenta. O sea, el alemán favorece mucho más la filosofía que el inglés o el español. Igual que el inglés favorece mucho más la creación Hombre, de ten en cuenta canciones, que porque el- como es todo monosilábico, pues es muy fácil rimar, es mucho más fácil hacer juegos de Sí. palabras y tal. Pero la filosofía, Sí, en no sé, este pero en el caso de la música, por ejemplo, sí que lo veo más, bueno, un poco al menos más claro. Pero sí es cierto que hay cosas como mucho más que se pueden concretizar, ¿no? Vale, pues es monosilábico, el ritmo es otro. Pero no sé, luego es que en lo de la filosofía, por ejemplo, yo que sé, el español también a fin de cuentas, no sé, también puedes, lo hemos dicho antes, como derivar muchas cosas y crear incluso palabras nuevas, incluso a pesar de que sí que es cierto que el alemán tiene como mayor potencialidad compositiva, por así decirlo. Pero no sé si eso al final es como algo, una barrera que no se pueda superar por otros métodos, otras No, lenguas, no, ¿sabes? se En puede plan- superar, sí, evidentemente ha habido filósofos por todo el mundo. O sea, no estoy diciendo que el alemán sea exclusivamente y que toda la filosofía sí, que sí. no sea alemana es inválida, pero los recursos que utiliza el español sirven mucho para especificar cosas concretas. Y el alemán, en cambio, puede especificar cosas abstractas, ¿no? O sea, los términos abstractos que puedas crear en español hay que rebuscarlos mucho más que en el alemán, por ejemplo. O sea, como que esto sería más de ponerse a investigar, incluso Claro, ponerse a como para investigar. descifrar. Claro, como que la veo importancia que difícil tiene. distinguir las causalidades, básicamente. Claro, ¿sabes? hasta En qué plan- punto es por el idioma y hasta qué punto Sí, es porque vale. los países que tienen ese idioma no han tenido Claro. condiciones propicias. Ya, pero también las condiciones propicias para dar esa filosofía, lo que sea, también en parte me parece que es por el idioma. En un idioma hipotético en el que, yo qué sé, crear palabras compuestas fuese incorrecto y todas las palabras fuesen invariables y tuviese un vocabulario muy limitado, pues como un nueva lengua, o como se llamaba, la lengua esta de 1984. Sí, Es decir, neolengua era. neolengua Sí, o creo que sí. no sé. Bueno, la lengua de 1984. En una lengua así sí que sería prácticamente imposible un pensamiento muy complejo, o por lo menos ordenar en tu cabeza todos esos conceptos en un pensamiento complejo, porque tu cerebro es el mismo y las cosas las va a pensar igual, pero
no puedes concretarlo y empoderarlo o reificarlo, como decíamos, ¿no? Porque no tienes esas herramientas. O sea, Pero sí, yo creo que hay una importancia indiscutible en el lenguaje y en cómo afecta eso la manera en que pensamos. Pero es que hablar sobre la importancia que tiene concreta es casi irrelevante porque no sabemos cuál es la importancia concreta que tiene el lenguaje Claro. en el desarrollo de la Claro, como que está civilización. tan... O sea, quiero decir, si Grecia en lugar de en griego hubiera hablado en... Yo qué sé, en maya, por ejemplo, en plan, habría sido necesariamente distinto. No lo sé, ¿sabes? O sea, no lo estoy negando, pero como que tampoco sé cómo diferenciarlos exactamente. Claro, que lo que ¿sabes? podemos sacar de aquí básicamente es, sí, el lenguaje es muy importante para el desarrollo de cómo se entienden los conceptos y hay que tener cuidado con el control o el poco control que se tiene en la lengua porque, por ejemplo, ahora se está, especialmente en Estados Unidos con las universidades, se está controlando mucho desde sectores de la izquierda las cosas que se deberían decir o cómo se deberían decir. Puedes ver la importancia que tiene la lengua en torno a, bueno, lo que dijimos en el podcast anterior, en torno a hacer algo más real, el empoderarlo o no. Pero yo creo que hasta este punto, o sea, quiero decir, hasta aquí es donde podemos llegar en esta discusión. claro, a partir de ahí ya hablar de si un lenguaje determinado, un idioma determinado es más propicio para una cosa u otra. Entramos en un sitio en el que hay muchísimos factores, muchísimas cosas, Especulación sobre Claro. especulación sobre especulación. y al final puede ser que la influencia que haya sea mínima, si la hay. Ya es pues como hablar sobre lo que pasaría si no tuviésemos piernas. Es que, no sé. Claro, es como decir, si el cielo fuese rojo en vez de azul, a lo mejor eso afectaría a nuestra psicología y el ser humano sería distinto y ahora podríamos estar en coches voladores, ¿o no? Porque a lo mejor el cielo nos hubiese dado miedo y ahora todos viviríamos bajo tierra. Es que es muy hipotético. Bueno, pero ¿habrá que hablar de esas cosas o para qué está el podcast entonces? Es que no entiendo el objetivo de este podcast si no es para hablar de cosas absurdas. Si el otro día estabas hablando de... Estabas tú relativizando hasta la enésima potencia y te dieron carta blanca para hacer lo que quisieras. Pues No, coño, pero también puedo decir yo las cosas que tenía quiera. sentido con el Sí, tema vamos, que estamos muchos- hablando. Perdóname, pero el tema que estás hablando es sobre los memes y hemos dicho meme 3 veces en todo el podcast y llevamos 3 horas hablando. Tenía yo guardado en esa lamparita de barro mis muelas del juicio, pero no sé dónde están ahora. Y no sé dónde las he dejado. He perdido mis muelas, he perdido el juicio. ¿Qué te pasa, Guillaume? Casi se me pasa la oportunidad, de decir. Me ha encantado. Ya.